Escuchando a mis colegas, yo quisiera centrar mis comentarios en lo siguiente. Lo primero, hay que decirle al país que el campo le ha cumplido a Colombia. Y le ha cumplido a Colombia porque desde el primer momento tuvo la oportunidad de seguir trabajando en los decretos de las excepciones que trabajamos con el gobierno nacional y de esta manera hemos logrado garantizarle la seguridad alimentaria a todos los colombianos. Cuando ustedes miran los indicadores de desarrollo del sector y de crecimiento de la oferta, veníamos con una oferta de alimentos para un país creciendo al 3.1%, pero nos encontramos con la pandemia, con el aislamiento obligatorio y después con los cierres que mencionaba Jaime Alberto, y obviamente caímos también en una situación dificultosa para nuestros productores por una razón muy simple. La razón de ser de los productores del campo son los consumidores. Y en materia de consumidores, teniendo en cuenta que Colombia tenía 20 millones de ocupados, de los cuales 10 millones eran en el trabajo informal, y que al mes de junio, julio, la pérdida de puestos de trabajo superaba los 4 millones de consumidores, pues obviamente el consumo de los hogares se ha reducido de manera sustancial. A eso hay que sumarle el cierre del canal de Horeca, hoteles, restaurantes, casinos, y por eso tan importante todo lo que a continuación presentaré y por supuesto sumándome a lo que mis colegas han dicho en materia de la reactivación económica del país. El campo colombiano, como lo dije, le ha cumplido al país, pero también puede ser un factor determinante para la reactivación económica. Lo primero, necesitamos a los consumidores de vuelta. Y por eso es muy importante lo que mencionaba Jaime Alberto y Sandra, y por supuesto también Bruce y Rosemary. Definitivamente, la reapertura rápida de diferentes actividades que hoy se encuentran cerradas en una buena coordinación entre alcaldes y el gobierno nacional será necesaria para que volvamos a tener ingresos de esos trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo y de esta manera reactivar el consumo de los hogares. Pero mientras eso ocurre, sin duda alguna será fundamental la labor que haga el gobierno nacional con el Congreso de la República para los recursos que se destinen al gasto público, porque esto hay que reactivarlo a punta también de obras de infraestructura. Desde la SAC, ustedes nos han escuchado desde hace 2 años y medio hablando de la importancia estratégica de las vías terciarias. Colombia tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola. Para esas 40 millones de hectáreas solamente hay 175.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales solo el 10% está en buen estado. Y por eso es muy importante que en el discurso del presidente del 20 de julio habló de 1.5 billones de pesos para el programa de Colombia Vía Rural. Yo les quiero recordar, honorables representantes y amigos del gobierno nacional, por cada 1.000 millones de pesos, estas son cifras del Ministerio de Transporte, por cada 1.000 millones de pesos que se invierten en vías terciarias, eso es aproximadamente 5 kilómetros de placa huella, se generan 290 empleos, de los cuales más de 200 son empleos indirectos y los demás son indirectos. Esto puede ser una contribución enorme a la empleabilidad de millones de colombianos que se han quedado sin trabajo como consecuencia del coronavirus y que también, por supuesto, están en las cabeceras municipales o en las zonas rurales. Pero la construcción de infraestructura también garantizaría una mayor competitividad para el sector agropecuario y una solución para los habitantes de la ruralidad. Imagínense nuestros niños rurales que puedan ir a los colegios con buenas carreteras y no con esas trochas que muchos municipios del país tienen, y ustedes que son personas de regiones lo conocen muy bien. Y para eso, ¿qué se requiere? Recursos. Por eso, desde la SAC, con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a su presidente Juan Martín Caicedo, le enviamos una carta al presidente de la República a propósito de la discusión del proyecto de regalías, para que se puedan utilizar hasta 6.8 billones de pesos en la construcción de carreteras secundarias y terciarias. Eso sería un gran avance en materia de infraestructura, en materia de empleabilidad, y se podría hacer en 2 años, 3 años, lo que el país no ha hecho en los últimos 40 años, y es darle realmente conectividad y empleabilidad a la mano de obra en las diferentes zonas del país. Lo segundo es el tema de la formalización laboral. Es inaceptable que en el país exista una tasa de informalidad laboral del 86% para el campo colombiano, cuando el promedio nacional es del 42%. Desde la SAC hemos venido reclamando, y no ha pasado nada desde hace mucho tiempo, que se requiere un régimen laboral propio para el campo, porque la reactivación también parte de la base de eliminar la informalidad laboral. La reactivación parte de la base que en el campo se dignifique al trabajador rural y de esta manera se pueda generar más empleo con mayor atracción para aquellos que se quieren emplear en actividades rurales. De esta manera, le hacemos un llamado al gobierno, al Congreso de la República también
para que no nos esperemos a los resultados de la misión de empleo, como se lo hemos dicho al ministro Ángel Custodio, sino que por el contrario, cojamos esos mangos bajitos, esas victorias tempranas y nos demos a la tarea de darle a los productores del campo que le han cumplido a Colombia un régimen laboral propio. Lo tercero tiene que ver, por supuesto, con los temas de inversión y para eso se requiere la seguridad jurídica que le dé confianza, como lo dice el ministro Restrepo, a los inversionistas nacionales, a los inversionistas extranjeros para venir a nuestro país. La famosa ley de tierras que no se ha discutido en el Congreso de la República, que la radicó el gobierno anterior, que la apoyó el gobierno del presidente Duque, qué bueno que en la Comisión Quinta, como se lo hemos dicho a los honorables congresistas, se pueda volver a discutir. Y por supuesto, también tiene que ver esto con el tema de los mecanismos de inserción de Colombia en los mercados internacionales. La ofensiva de la diplomacia sanitaria que ha dado buenos resultados. El limón Tahití en los Emiratos Árabes, el aguacate Hass en la China y en Japón, el banano en la China también. Pero qué importante será al viceministro de Hacienda que el presupuesto general de la Nación no le quite más recursos al sector agropecuario. Los recursos de inversión del ICA para todos los planes de sanidad animal y vegetal se han venido reduciendo en cifras de doble dígito. Y eso, honestamente, entendiendo las dificultades fiscales, pues no es aceptable en un gobierno que lo que quiere, por el contrario, es proyectar a Colombia en los mercados de exportación. Pero de la misma manera, como lo decía el ministro de Comercio, los mecanismos de defensa comercial, cuando se requieran, cuando técnicamente sean viables, pero también analizar los temas del comercio con nuestros vecinos y con otros países. Desde la SAC hemos dicho que es importante que se revise la Comunidad Andina de Naciones para el comercio agropecuario, porque es un comercio unilateral y no bilateral. Ya nos llega de todo, pero no podemos exportar nada más por trabas políticas que por trabas del sistema. Y en buena hora el presidente de la República tiene la presidencia pro tempore de la CAN y estamos ya muy atentos a ese llamado con el Ministerio de Comercio y de Agricultura para que revisemos la Comunidad Andina, lo subrayo, para el sector agropecuario. Y de la misma manera, en el acuerdo comercial que el anterior gobierno dejó en el pipeline con Japón, las ofertas de los japoneses son insuficientes para el que puede ser el gran ganador, que es el sector rural colombiano. Qué buena que esa negociación se haga con toda la delicadeza para que ahí se encuentren fuentes de empleo, si es que las ofertas finalmente terminan siendo aceptables. Y por supuesto, aquí lo que tiene que haber también es un tema de combinación, que el gobierno retome más control frente a lo que hacen los alcaldes y gobernadores, porque mis colegas lo han dicho. Si hay más consumo de los hogares, si la construcción no tiene problema en trabajar, si los hoteles y los restaurantes pueden volver a trabajar, será más consumo para quienes producen los alimentos en nuestro país. Porque esto no puede pasar desapercibido en esta comisión. Por primera vez en muchos años, en el mes de julio, se tuvo inflación negativa de alimentos. ¿Y eso a qué corresponde? A que los productores cumplieron con su promesa de valor y generaron la oferta alimentaria para los colombianos, pero el consumo de los hogares se redujo sustancialmente. Y ni qué hablar de lo que eso puede terminar incidiendo en el balance nutricional de millones de hogares colombianos, en particular de los menos beneficiados. Y un asunto que no puedo dejar de mencionar, y con esto termino agradeciéndoles el tiempo a ustedes por escucharnos el día de hoy. Son esos vientos que a veces aparecen en los medios de comunicación de posibles reformas tributarias. Flaco favor le haría el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, como lo dijo Bruce, al sector empresarial, clavándole más impuestos, me perdonan la expresión. Pero sobre todo, volver a pensar en generarle un IVA del 19% a la comida de los colombianos. Qué bueno sería, si ese fuera el caso de pensar en una reforma tributaria, que miráramos hacia el vecindario. Perú tiene un impuesto de renta del 15% para todo el sector agropecuario. Hizo una reforma laboral con un régimen propio y hoy Perú, con Chile y México, nos llevan una gran ventaja en materia de exportaciones a otros países. De tal manera que si logramos que en el presupuesto general de la Nación se fortalezca los rubros para el sector agropecuario, ojalá tuviéramos 200.000 millones de pesos o 300.000 millones de pesos para subsidios a la tasa de interés, para incentivar las economías de escala y la integración vertical que eliminen a los intermediarios para nuestros productores. O también ojalá que existiera un rubro de 100.000 millones de pesos para beneficiar a las mujeres rurales con sus emprendimientos, porque ellas no solamente son el motor de las familias de la ruralidad, sino también pueden ser el motor de generadores de ingresos. Así que creo que es importante dejar este mensaje en estas comisiones, no solamente para el proyecto de regalías y el tema de vías terciarias en la ruralidad, ejecutando masivamente, sino también el tema del presupuesto general de la Nación para las entidades del sector y en particular para los temas de crédito y los programas de mujer rural. Y por ahí vi a alguien que en el chat decía lo de los 1.000 millones y los 5 kilómetros de vías terciarias. Esa es información que nos dio el mismo Ministerio de Transporte. Pero lo que quería significar con eso, honorables representantes,
es que ahí hay un enorme potencial de poner a la comunidad a trabajar, de poner las máquinas en los diferentes municipios y generar empleo, pero también empleo que genere consumo, que es lo que necesitan los microempresarios de nuestro país. Presidente, muchas gracias por su espacio y a Cristian por su invitación. Muy amables.